Desde el primer instante, necesitas entender una verdad incómoda: existen fósiles que no deberían existir, vestigios petrificados que contradicen fechas, líneas evolutivas, modelos climáticos y hasta la propia cronología de la Tierra. No aparecen en libros escolares, no son citados en museos y rara vez surgen en documentales, pero están ahí, enterrados bajo capas de silencio. Y hoy vas a atravesar conmigo un territorio donde la ciencia duda en entrar, porque cada descubrimiento que estás a punto de conocer abre puertas que algunos prefieren mantener cerradas para siempre. Imagina sostener en las manos algo que no debería estar allí, no un hueso común, no una huella obvia, sino un indicio que suena como un error en la matriz del planeta. Muchos investigadores independientes afirman que ciertas formaciones fósiles parecen haber sido dejadas por especies que jamás deberían haber compartido el mismo tiempo o el mismo espacio, y aún así, existen casos aislados, siempre silenciados, siempre clasificados como anomalías. El tipo de evidencia que te obliga a reescribir la historia desde cero. El primer fósil prohibido que necesitas conocer es el tetrápode de Valentia, en Irlanda, un rastro fosilizado tan antiguo que desafía la propia cronología de la vida terrestre. Sus marcas indican un animal caminando firmemente sobre 4 miembros, millones de años antes de lo que la ciencia acepta como el surgimiento de los primeros vertebrados terrestres. ¿Cómo es posible? ¿Quién caminaba allí, en una era donde supuestamente no existía nada capaz de hacerlo? Es como encontrar una firma antes de existir la escritura. Enseguida, nos volvemos hacia el bicho pedra de la cuenca de Yixian, en China, un fósil tan bien preservado que hasta el contenido estomacal permanece intacto, pero lo más inquietante no es eso. Dentro del animal había restos de una criatura marina, aun cuando el fósil fue encontrado a casi 2000 metros de altitud. ¿Cómo un animal marino terminó dentro de un depredador terrestre fosilizado en una cadena montañosa? La respuesta involucra movimientos geológicos extremos o una cronología que nunca existió. Otro fósil que provoca escalofríos es el pez sin sombra de Monte Volca, en Italia. Es tan perfecto que parece haber sido impreso en la roca con la nitidez de una fotografía. Pero el detalle perturbador es que su especie debería haber desaparecido antes de la formación de ese depósito sedimentario. La pregunta permanece: ¿la roca es más joven de lo que debería, o el pez era mucho más antiguo de lo que los métodos tradicionales consiguen admitir? Ambas hipótesis crean un abismo incómodo dentro de la arqueología. En las cavernas de Mokelumne Neil, en California, uno de los descubrimientos más controvertidos involucra herramientas humanas encontradas incrustadas en estratos de millones de años. La capa rocosa donde los objetos fueron descubiertos pertenece al Mioceno, mucho antes de que cualquier homínido reconocido existiera. El descubrimiento fue rápidamente desacreditado, pero nunca refutado completamente. Herramientas humanas atrapadas en rocas mucho más antiguas que la propia humanidad. Una paradoja que nadie consigue explicar totalmente. Descendiendo hacia África, encontramos el famoso cráneo de Kabwe, también conocido como el cráneo prohibido. Su estructura anatómica mezcla características de diferentes especies humanas que supuestamente no coexistieron. Más inquietante aún, posee marcas de perforación milimétricas, como si algún tipo de proyectil hubiera atravesado el cráneo antes de la fosilización. La precisión de esas perforaciones levanta teorías audaces sobre tecnologías desconocidas en eras mucho más antiguas de lo que se imaginaba. En el desierto australiano, el fósil de Narrabeen muestra una huella humana aparentemente calzada, al lado de rastros de dinosaurio. Si se interpreta al pie de la letra, eso sugeriría la presencia de humanos caminando entre megafaunas jurásicas. Pero esa idea es considerada imposible por los modelos científicos convencionales. Entonces surge el conflicto: o la huella no es humana, o la línea del tiempo está equivocada. Es fascinante observar cómo la explicación oficial siempre elige el lado menos peligroso. Más al norte, en Siberia, reposa el mamut congelado de Berezovka, encontrado con músculos, órganos y hasta restos de comida intactos. Murió tan rápido que el contenido del estómago no tuvo tiempo siquiera de ser digerido. Eso solamente sería posible con un congelamiento instantáneo,
algo que no existe en condiciones naturales actuales. ¿Qué fuerza puede congelar instantáneamente a una criatura gigantesca en pleno movimiento? ¿Catástrofe global? ¿Cambio súbito de eje? ¿Algo aún más oscuro? Entre los fósiles sumergidos más intrigantes está el reptil de Huelva, descubierto en la costa de España, un animal marino fosilizado con rasgos híbridos, como si perteneciera a dos linajes evolutivos que nunca deberían haberse mezclado. Las estructuras óseas sugieren adaptaciones incompatibles con el ambiente donde fue encontrado. Los científicos intentaron encajarlo en diversas familias conocidas, pero ningún modelo encaja. Cuando la taxonomía falla, solo queda admitir que algo desconocido vivió allí. Y finalmente, llegamos al fósil que más intriga a los geólogos independientes, la estructura de Wolfsegg, un bloque de carbón que preserva un objeto metálico con simetría industrial, fechado en decenas de millones de años, desaparece de la narrativa oficial porque simplemente no debería existir. Un objeto metálico aprisionado en la roca antes de la historia humana. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo llegó allí? ¿Y por qué nadie habla sobre eso? Cuando observas esos fósiles por primera vez, sientes algo extraño, como si estuvieras mirando fragmentos de un mundo que nunca nos contaron, porque la verdad es que muchos de esos hallazgos no son solo huesos o impresiones en la roca, ellos son ventanas, portales silenciosos que conectan la tierra que conocemos con versiones olvidadas de sí misma, versiones donde criaturas improbables caminaron lado a lado con especies que ni deberían haber existido juntas, y cuanto más te sumerges en esos vestigios, más percibes que la historia oficial no es solo incompleta, está cuidadosamente editada. En el interior de Namibia, existe un fósil tan desconcertante que muchos lo llaman la firma de los primeros arquitectos. Muestra un conjunto de túneles perfectamente cilíndricos perforando capas de roca endurecida, pero esos túneles poseen un patrón matemático tan preciso que recuerda el diseño de estructuras modernas. ¿Quién o qué los creó? Algunos sugieren un animal extinto con capacidades biológicas inimaginables. Otros afirman que aquello no es biológico, que tal vez sea la marca de una tecnología perdida, borrada por una catástrofe tan antigua que solo quedaron ecos fosilizados. En la Patagonia, investigadores independientes relatan el fósil de la columna torcida, un vertebrado cuyo esqueleto parece haber sido estirado, tensionado y torcido como si una fuerza gigantesca hubiera doblado el tiempo a su alrededor. El fósil no solo es extraño, exhibe un patrón de deformación que no encaja en ningún proceso natural conocido, ni presión geológica, ni enterramiento rápido, ni fosilización bajo alta temperatura. Es como si el propio espacio hubiera sido manipulado, creando un efecto imposible para cualquier proceso terrestre común. En el Medio Oriente, una formación enigmática conocida como el Silencio de Ararat presenta un fósil de planta que debería haber desaparecido millones de años antes del período en que fue encontrado, pero su estado de preservación indica que fue enterrada por un evento abrupto. Lo más perturbador es que las hojas fosilizadas exhiben microperforaciones geométricas, como si hubieran sido expuestas a una radiación artificial o a un tipo de energía direccional desconocida. ¿Por qué una planta tan antigua guarda marcas de un fenómeno tan moderno? En Mongolia, excavadores encontraron lo que llamaron el durmiente de Ups, un pequeño mamífero fosilizado en posición fetal, con una expresión facial tan humana que llega a ser incómoda. Pero no es la expresión lo que incomoda a los especialistas, es la posición. El animal parece haber muerto sin trauma, sin depredadores, sin huida. Simplemente, se apagó, como si una ola invisible hubiera desactivado toda la vida en su camino. ¿Esto ya pasó antes? ¿Estamos mirando vestigios de un evento de aniquilación selectiva? Subiendo hacia el Ártico, hay relatos sobre el fósil del fragmento de alas, una criatura con estructuras óseas que recuerdan alas, pero con articulaciones completamente distintas de aves, murciélagos o pterosaurios. La criatura no volaba como ninguna especie conocida, y sus juntas parecen haber sido adaptadas para movimientos que desafiarían incluso la aerodinámica moderna. ¿Quién dijo que solo existieron 3 tipos de alas en el planeta? Tal vez hayamos borrado un capítulo entero de la evolución de los seres alados. Otro hallazgo desconcertante surge en el lecho seco del mar Aral. Allí,
los geólogos encontraron un fósil de crustáceo con un caparazón que posee ángulos tan perfectos que parecen esculpidos. Estudios independientes sugieren que la criatura se desarrolló en un ambiente simétrico, una cámara, tal vez. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo puede un organismo evolucionar dentro de estructuras geométricas? ¿O sería la prueba de que habitó ruinas sumergidas que ya no existen más? Volviendo a América del Norte, encontramos el fósil del corazón silencioso, un pez petrificado con el órgano expuesto, congelado en la exacta fracción de segundo en que interrumpió su latido. Ese tipo de fosilización inmediata solo podría ocurrir durante un evento cataclísmico de escala épica. Pero aquí está el enigma: no hay registro geológico de ningún evento de ese porte en el área donde el pez fue hallado. La capa donde reposa debería ser estable y tranquila. Entonces, ¿qué detuvo ese corazón de forma tan súbita? En el Himalaya, el anillo de Zanskar presenta una concha fosilizada con marcas circulares perfectas, dispuestas como engranajes. Especialistas ortodoxos dicen que son marcas dejadas por organismos perforadores, pero la simetría, el espaciado y la repetición casi mecánica de esas marcas hacen que muchos estudiosos alternativos crean que aquello era parte de una red de señalización biológica, una forma primitiva o demasiado avanzada de comunicación que las especies actuales perdieron por completo. En Brasil, uno de los fósiles más intrigantes ya relatados es el caminante de Iporá, donde marcas fosilizadas indican un animal con 4 patas caminando sobre un terreno antes de que fuera convertido en lava solidificada. Eso exigiría que la criatura hubiera caminado en un suelo supercaliente y sobrevivido el tiempo suficiente para dejar rastros completos. Pero no existe ningún animal conocido, vivo o extinto, capaz de eso. ¿Qué exactamente caminó sobre fuego vivo? Y, por fin, uno de los más oscuros y raros hallazgos ya mencionados en la literatura alternativa, el fósil de la superficie espejada, encontrado en un afloramiento remoto en la Antártida, una roca que revela un animal petrificado cuya piel fosilizada parece reflejar luz. ¿Cómo se fosiliza una superficie brillante? Esto sugiere propiedades biológicas totalmente fuera de lo común, algo entre lo orgánico y lo mineral, como si la criatura hubiera sido diseñada para vivir en ambientes extremos, reflejando el frío, el viento, o algo mucho peor. Existe un punto en que el estudio de los fósiles deja de ser ciencia y se transforma en arqueología prohibida, un terreno donde cada capa de roca funciona como una caja fuerte, cada impresión como una protesta silenciosa contra las versiones oficiales, cada criatura como un testigo de un planeta que ya no existe. Los fósiles que conociste hasta ahora son solo la superficie de algo mucho mayor, fragmentos de una historia que parece haber sido dividida en capítulos secretos, y cuando comienzas a conectarlos, percibes que no forman una línea evolutiva, sino un mosaico de mundos superpuestos, eras que se cruzan, civilizaciones naturales que dejaron rastros tan improbables que suenan casi artificiales. En el corazón de Canadá, entre glaciares y valles olvidados, reposa un fósil llamado el observador de Nunavut. No se destaca por la forma, sino por los ojos. Incluso fosilizados, los globos oculares preservaron una curvatura convexa que recuerda lentes. La estructura sugiere que la criatura veía a través de refractores biológicos, como si hubiera evolucionado para sobrevivir en regiones de luminosidad extrema. Lo más inquietante es la semejanza con ciertas lentes experimentales del siglo XX, una coincidencia tan improbable que pocos se atreven a discutir. En la frontera de Indonesia, excavadores encontraron el fragmento de la caja torácica de Flores, un fósil cuya costilla se dobla en un ángulo imposible, como si la criatura hubiera sido comprimida por una fuerza externa brutal. El hueso se curva como arcilla, pero la fosilización preserva la curvatura perfecta, revelando que el impacto ocurrió milenios antes de petrificarse. Para muchos especialistas independientes, esto es evidencia de un evento de alta densidad energética, tal vez un colapso atmosférico, tal vez un tipo de presión desconocida, tal vez algo tan raro que ni conseguimos imaginar. Avanzando hacia Egipto, hay un fósil olvidado en el granito rojo de Asuán,
una criatura marina petrificada dentro de un bloque que debería haberse formado sin vida. La presencia de ese animal es una paradoja geológica total. Para existir allí, tendría que haber sido aprisionado en una fase de la roca que teóricamente nunca permitió la presencia de organismos. Es como encontrar un pez congelado dentro de vidrio derretido. La pregunta es, ¿qué proceso natural o no natural permitiría eso? En los desiertos de Irán, el fósil de los 7 pliegues es aún más perturbador. Exhibe una estructura semejante a un exoesqueleto, pero doblada en 7 secciones perfectamente paralelas, casi articuladas. Curiosamente, esa disposición recuerda sistemas de amortiguación usados hoy en robótica. Muchos intentan encajar a la criatura en insectos conocidos, pero nada explica la geometría impecable que el fósil preserva. No parece obra del acaso, parece diseño. Descendiendo hacia el Pacífico, en las profundidades próximas a las Islas Marianas, investigadores independientes catalogaron el fósil de la marea imposible. Dentro de una roca sedimentaria, encontraron un animal fosilizado en plena fase de metamorfosis, pero, según la cronología oficial, su especie solo habría evolucionado millones de años después de que esa capa se formara. Es un fósil que atraviesa la línea del tiempo, como una firma fuera de lugar. La mera existencia de él sugiere que o la especie es mucho más antigua, o el tiempo en esa región no se comportó como en el resto del planeta. En Turquía, el osario de Erzurum presenta un fósil de vertebrado con vértebras sobrepuestas de un modo que no ocurre en ninguna especie conocida. Esto exigiría un tipo de locomoción totalmente extraño al catálogo biológico moderno, como si la criatura se moviera ondulando la columna entera, en una interacción continua entre fuerza y elasticidad. La pregunta inevitable es, ¿cómo un animal con biomecánica tan compleja desapareció sin dejar descendientes? En Etiopía, hay un fósil aún más misterioso, la garganta de sílica, una estructura fosilizada que parece haber sido revestida por una película mineral transparente, como si la criatura hubiera desarrollado un mecanismo de protección natural semejante al vidrio. El hecho de que tal adaptación exista, aunque haya desaparecido hace millones de años, cambia completamente nuestra comprensión sobre evolución extrema. ¿Qué tipo de ambiente exigiría una defensa tan radical? En Filipinas, buzos encontraron el capullo de luz, un fósil envuelto por una capa cristalina que, cuando es iluminada, refleja patrones hexagonales que se repiten infinitamente. La criatura dentro de él es pequeña, pero el patrón externo sugiere algún tipo de formación ordenada, casi como si la fosilización hubiera sido guiada por una fuerza geométrica. ¿Qué podría transformar un organismo en una cápsula cristalina perfecta? ¿Catástrofe, presión, o algo que trasciende procesos naturales? En el corazón del Sahara, el fósil del eco perdido guarda una propiedad única: cuando es tocado, vibra. Sí, vibra. Una roca petrificada que responde al toque como si hubiera guardado resonancias antiguas. Exámenes independientes sugieren que ciertos minerales dentro del fósil se organizaron de modo a crear microcámaras acústicas. Esto nunca fue visto en ningún otro fósil del mundo. Es un fósil que guarda sonido, o mejor, un fósil que guarda memoria. Y por fin, llegamos al más temido de todos, el guardián de la línea del tiempo, un fósil encontrado en una capa geológica que contradice su propio contenido. La roca dice una edad, el fósil dice otra, y ningún método de datación consigue conciliar el abismo entre los dos. Muchos especialistas afirman que no pertenece a esta línea temporal. Es como si hubiera sido depositado allí por un evento anómalo, una falla, un salto, un colapso de eras. No pertenece al lugar donde está, y tal vez ni al tiempo en que vivimos. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.